Comenzamos el año con regalos y nuevos materiales. Mira qué bonitos papeles para decoupage para un montón de manualidades. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli. Bienvenidos al primer vídeo de 2025 y muy feliz año para todos. En esta ocasión, los Reyes Magos vienen desde Polonia. Nuestros amigos de la web ITD Collection nos sorprenden con estas nuevas y bonitas colecciones. Vamos a verlas. Primero este regalo, envuelto en un par de sus papeles de arroz. Todo un detalle, qué originales. Le acompaña una felicitación navideña cálida y muy bonita, con sus mejores deseos y esta portada de azules y dorados, preciosa. Qué detalle tan bonito este libro de su ciudad, Lodz, traducido además al español. Qué bonito es hacer este viaje a través del libro y poder conocer vuestra ciudad, su historia, calles y monumentos. Muchísimas gracias, amigos. Esta ciudad universitaria, ubicada en el centro de Polonia, fue en el siglo XIX un importante centro de la industria textil. Destaca ahora por sus museos, galerías de arte y festividades culturales. Es moderna y cosmopolita. Su famosa calle, Piotrowska, es una de las calles comerciales más largas de Europa y destaca también la prestigiosa Escuela Nacional de Cine, donde se formaron cineastas como por ejemplo Roman Polanski. Es un crisol de culturas reflejado en la arquitectura tan diversa que tiene, con palacios, villas y edificios industriales. Y después de este bonito viaje por Europa, lo hacemos ahora con la imaginación, a un mundo que ha formado parte siempre de nuestras vidas y seguro que también lo será desde muchas generaciones, los cuentos. La colección comienza con personajes de literatura juvenil, como son vampiros y hombres lobo. Simbolizan emociones y miedos opuestos y ayudan a los jóvenes a comprender los cambios y los problemas que surgen en la adolescencia, el descubrimiento de la propia personalidad. Nos adentramos a este mundo a través de puertas, madrigueras, un viejo armario también sirve. Son puertas a otro mundo que nos muestran la batalla entre el bien y el mal. Los cuentos nos ayudan a combatir nuestros miedos y son una esperanza por los valores que nos comparten, como son la valentía, la honestidad, el amor. Encontramos caballeros, criaturas y bibliotecas mágicas, princesas, castillos en colinas que recuerdan a los hermanos Grimm, a Hans Christian Andersen y a Charles Perrault, uno de los primeros creadores de cuentos de hadas. Los amigos de ITD Collection nos muestran historias donde triunfa la bondad y la valentía, que le ganan siempre la partida a la envidia, la crueldad y la codicia. Personajes de siempre, que conocemos también muy bien por esas bonitas películas familiares, como son Cenicienta, Caperucita Roja, Blancanieves, La Bella Durmiente, Rapunzel, Hansel y Gretel, La Sirenita, La Bella y la Bestia, Los Cisnes Salvajes, La Princesa y el Guisante, Zapatos Rojos, La Cerillera, El Patito Feo, El Soldadito de Plomo, El Gato con Botas o La Reina de las Nieves. Y el contrapuesto a todos ellos, el mal, representado a través de brujas, las madrastas malvadas, lobos, ellos simbolizan debilidades y pecados humanos. ¿Cuántas imágenes en varios tamaños también nos ofrece este estupendo kit de papeles para decoupage? Todo un recuerdo a lo de siempre. 11 son también estos papeles de arroz en blanco y negro, ideales para acompañar, por ejemplo, a la colección anterior. Son unos fondos en blanco y negro, de ahí su nombre, de patrones geométricos,
de mosaicos de formas geométricas abstractas en negro, gris, beige, otro mosaico de letras que parecen impresas en azulejos hechos a mano, conjuntos de números de distintos estilos y formas, patrones de formas florales y orgánicas que nos dan así un recuerdo a ilustraciones de los viejos libros de botánica, cuadros irregulares con aspecto desgastado y algo poroso, baldosas que nos recuerdan también a los antiguos caminos de un castillo, patrones de rombos desgastados con un intenso contraste, salpicaduras y manchas de pintura que recuerdan a escenarios de circo, estampados de cuadros irregulares con efectos de olas, como si fuese un paisaje surrealista. Un mundo torcido donde todo puede cambiar gracias siempre a los sueños. Y cambiando de tercio, nos sorprenden ahora con una colección con las violetas como protagonistas. De lo más inspirador, este set de 11 papeles de arroz, también de tamaño A4 como los anteriores. Poste de flores de violetas. Acompañan a estos diseños letras antiguas, lunares retro, cartas postales, papel mecanografiado, textura de lienzo, iniciales en blanco, composiciones románticas. ¡Qué papeles más bonitos y evocadores! Lunares sobre fondo verde, hermosos ramos de violetas, conjuntos retro con tonalidades en estos colores, moradito, rosa, verde, papeles con viñetas para los trabajos más pequeños. Me encanta esta colección de ramos, ¿verdad que son todos preciosos? Bajo el vídeo te dejo los enlaces a estas 3 colecciones de nuestros amigos de ITD Collection, el enlace a su web. Y no olvides visitar también su canal de YouTube y suscribirte. Puedes participar en el sorteo de sus nuevas colecciones. Muchísimas gracias por acompañarme en este primer haul de materiales hasta el final. Marcho ya con las musas a maquinar. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!